rezarlo entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para terminar vamos a hacer en latín el Ave María, pero vamos a comenzamos hoy con castellano. ¿Sale bien el audio? ¿Sí? Sí. Bueno, hoy nuevamente quiero compartir mi pantalla. Tengo algunas proyecciones que hice. Ya me comentaron que trataron con el padre Gustavo ya algunos de los temas, algunos puntos que yo también quería tratar con ustedes sobre las persecuciones del Imperio Romano y todo eso, sobre la paz de Constantino, el edicto de Milán, cosas así que son propiamente los puntos centrales de este tema. Pero dar otra vez algunos puntos, algunas pinceladas generales, y luego concentrarme un poco en la figura de Constantino. ¿Está bien? Entonces, voy a mostrarle algunas cosas que yo sé que ustedes ya vieron, pero nada más quiero que vean también esto que... Bueno, entonces, como yo sé que ya vieron con el padre sobre cuál fue el principal problema con Roma. Bueno, antes que nada quiero explicar un poquito en qué consiste la edad apostólica. La edad apostólica, que es después después de que Jesucristo les haya mandado a los apóstoles de que vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos los apóstoles se expandieron por el mundo. Y estos 12 hombres, sin formación, conquistaron todo un imperio. Bueno, y como ya les había explicado yo, este imperio tenía las semina verbis, que eran semillas del verbo, el terreno estaba preparado, y justamente tiene relación con la lectura de este domingo, que es sobre la tierra fértil. Y bueno, entonces vimos eso cuando yo les hablé de la plenitud de los tiempos. Bueno, pero también había una controversia en la edad apostólica dura hasta la muerte del último apóstol que fue San Juan. San Juan fue el último apóstol en morir ya en el siglo I, porque San Juan era muy jovencito cuando vivía nuestro Señor, entonces él vivió realmente bastante tiempo. Él murió en el año 100 más o menos, 101, 102, bastante anciano. Y ahí termina la edad apostólica, así se considera en la iglesia, en la historia, siguiendo cronológicamente hasta dónde dura esa parte de la historia. Bueno, pero había todavía esa controversia de saber si el judaísmo, o sea, el cristianismo, ¿era una secta del judaísmo o era una religión totalmente diferente? Entonces hubo una disputa en el Concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio de la historia, en donde se reunieron todos los apóstoles, incluyendo San Pablo, y ahí ellos discutieron sobre si se mantendrían o no las costumbres judías, porque una de las costumbres judías era la circuncisión. Y San Pablo alegaba que todo eso ya estaba abolido. ¿Recuerdan la imagen que yo les mostré de la sinagoga, que era una mujer que tenía los ojos vendados y tenía las tablas de la ley ya caídas y el cetro roto? Porque la promesa ya, el nuevo Israel ya no era la iglesia ahora. La iglesia pasa a ser la nueva Israel. Todas las promesas que eran prometidos al pueblo elegido, ahora pasan a ser promesas de la iglesia. En los salmos, cuando vemos, y a ti te llamaré mi favorita, ya no se refiere más a Israel, se refiere ahora a la iglesia. Y así los padres lo interpretaron. Esa fue la primera disputa. ¿Y San Pedro qué hacía? San Pedro comía
Cuando estaba con los judíos, aceptaba a los judíos y seguía teniendo costumbres judías y aceptaba los ritos judíos. Pero cuando estaba con los paganos, también él aceptaba y no les obligaba a los paganos a adquirir cultura judía, o sea, y a hacer todos los ritos y todo. Entonces, ahí hubo como un desfase así, pero entre San Pablo y San Pedro por ese tema. Y San Pablo le reprende a San Pedro, y San Pedro, como era manso, porque la convivencia con nuestro Señor ya le hizo manso, él aceptó la corrección de San Pablo. Y ahí ellos entendieron que el cristianismo era una religión totalmente nueva, no era más una secta judía. Y así, entonces, los apóstoles se dispersan por el mundo, empiezan a evangelizar y empiezan a haber muchas conversiones. ¿Y qué pasa? Muchos me preguntaron, me hicieron esta pregunta cuando yo hablé sobre la plenitud de los tiempos. ¿Por qué Roma persiguió a los cristianos si era tan tolerante con los dioses? Incluso el panteón, ustedes saben que el nombre panteón, pan significa todos, como ya les expliqué. El panteón era el lugar donde estaban las imágenes de todos los dioses de los países que Roma había conquistado. Entonces, en ese lugar, para que vean lo tolerante que era Roma. Pero después, ¿qué pasa con el cristianismo? ¿Por qué ellos, por qué ellos empiezan a perseguir a los cristianos? Porque Roma toleraba todos los cultos, pero imponía su culto nacional. Y también los cristianos se vieron obligados a negar el culto imperial. No podían, el cristiano no puede idolatrar a un emperador. Y recuerden, y también les quiero traer a colación una frase de San Pedro que nos sirve muchísimo para defendernos. Cuando los sacerdotes, los sumos sacerdotes le apresaron a San Pedro, y no me acuerdo a quién otro apóstol, creo que era San Juan, le dijeron, les obligamos a que no hablen más del nombre de Cristo. ¿Y qué dijo San Pedro? No podemos, no podemos, porque nosotros no podemos, debemos obedecer más a Dios antes que a los hombres. Esa es una frase que nos sirve para todo. Non possumus, no podemos. Y los cristianos, San Pablo enseña mucho, suele enseñar en sus cartas que los cristianos debemos ser sumisos a la autoridad civil. Pero cuando la ley civil atenta contra la ley de Dios, nosotros tenemos que decir, non possumus, no podemos. Y eso es lo que hicieron los primeros cristianos, los primeros mártires cristianos. ¿Qué hicieron? Ellos se vieron obligados a negar el culto imperial. Nosotros obedecemos al emperador, pero no lo adoramos. No podemos, non possumus. Es una frase que siempre se usa. Seguro van a ver en algún lado. No podemos, en latín. Y entonces la obstinación de los cristianos fue mirada como un crimen de lesa majestad premeditado y colectivo que atraía sobre el imperio la ira de los dioses y las desgracias públicas. Entonces, decían los historiadores de la época, si venía una peste, era culpa de los cristianos. Si las cosechas salían mal, era culpa de los cristianos. Todo era culpa de los cristianos. Pero no solamente eso, dice que varios oráculos, ¿se acuerdan que yo les hablé de los oráculos? Que eran como las profecías un poco ocultas que daban las sibilas o daban los sacerdotes paganos. Y dice que ellos, seguramente por inspiración, digo, del demonio o algo, ellos decían a los emperadores cuando iban a consultar, no podemos decir ningún oráculo porque hay muchos cristianos aquí en este lugar, por ejemplo. Entonces, o una vez cuando antes de una batalla, uno de los emperadores que fue Diocleciano, que fue uno de los emperadores más terribles, que fue incluso peor que Nerón, una vez él mandó a hacer un sacrificio, quería saber si tenía que hacer, porque los romanos eran muy devotos o supersticiosos. Él mandó a hacer un sacrificio de un animal, ¿verdad? A un sacerdote pagano. Y este sacerdote, cuando estaba haciendo el sacrificio, vio que muchos de los soldados de este emperador
eran cristianos, ellos hicieron la señal de la cruz antes del sacrificio. Y cuando él abrió, porque ellos tenían que abrir las entrañas del cordero o del animal que se ofrecía en sacrificio y de ahí ver el oráculo, ¿verdad? Y cuando él abrió y dijo, los dioses no quieren hablar porque dicen que aquí hay muchos cristianos y hacen señales supersticiosas, decían por haber hecho la señal de la cruz. Entonces esa animadversión contra los cristianos iba creciendo poco a poco. Fueron mirados como ateos y enemigos del género humano. Nerón declaró crimen capital la profesión oficial del cristianismo. Y yo sé que ustedes vieron, yo no voy a entrar en detalles así de cada uno de los emperadores, yo sé que vieron ya en la vez pasada, pero sí me voy a concentrar en algunos, la de Nerón principalmente y la de Diocleciano, que es la última persecución antes de Constantino, y lo que significó el edicto de Milán. Bueno, aquí les quiero mostrar un poquito las persecuciones del Imperio Romano. Comenzaron con Nerón, que acusa a los cristianos del incendio de Roma, eso creo que ya vieron. 14 de los barrios, o sea, 10 de los 14 barrios de Roma fueron quemados. Según muchos historiadores, esto ha sido provocado por el mismo Nerón para deshacerse de esa gente, porque los más afectados justamente fueron de barrios pobres. Bueno, en el Imperio Romano habían acusaciones que merecían la pena de muerte, como ser ateo, que significa negarse a ofrecer incienso a Júpiter, que era el protector de Roma, así como yo les había dicho, era el dios principal, el Zeus para la mitología griega. Lesa majestad por no rendir culto al emperador, no reconocer como dios al emperador. Y ahí está, no pagar el didragma. Sobre aquí les quería hablar. Este era una moneda que se usaba solamente para la adoración de los... Y los cristianos no podían pagar esa moneda porque era un impuesto para los dioses. Entonces, eso era una de las acusaciones también que merecían la pena de muerte. Y el sacrilegio por no ofrecer sacrificios a los dioses. Bueno, y así San Pedro y San Pablo fueron prisioneros en Roma y muchos de estos lugares donde estuvieron los apóstoles después se convirtieron en capillas, como pueden ver aquí en la imagen. Esta es la cárcel mamertina. Justo yo he visto había visto que se había restaurado este lugar hace cuestión de hace un año aproximadamente, había visto en Rome Reports, que donde mostraba el lugar que se había restaurado. Cárcel Mamertina, que es museo, ahí están las cadenas de San Pedro, aquí en este cofre, las cadenas cuando él estuvo preso. Y el lugar donde estuvo San Pablo, que fue también en una cárcel, pero que San Pablo, como era ciudadano romano, él no podía ser crucificado como San Pedro, entonces él tenía que morir decapitado en las afueras de Roma. Por eso que el lugar donde está San Pablo, la iglesia de San Pablo, se llama San Pablo extramuros, porque significa fuera de los muros de Roma, porque todas las ciudades antiguas eran amuralladas. Entonces, dice, la iglesia se llama Ad Tres Fontes, el lugar donde fue el martirio de San Pablo, porque cuando se le cortó la cabeza a San Pablo, dio 3 saltos la cabeza y en los 3 saltos brotaron fuentes después, que incluso ocurrieron muchos milagros en ese lugar. Después ustedes pueden investigar más si les interesa estos temas. Realmente es muy interesante. Los esclavos y criminales eran crucificados. Aquí San Andrés, él murió en una cruz en forma de X, por eso siempre se dice la cruz de San Andrés. Acá uno de los primeros mártires también, San Vicente, eran torturados. Los cristianos eran terriblemente torturados. Y la colina vaticana, que es en donde fue la crucifixión de San Pedro. Pero no fue enterrado allí, sino que él fue enterrado en una de las catacumbas. Y aquí más o menos una de las persecuciones, y durante la persecución de Domiciano es donde se da el martirio de San Juan. Muchos no saben que San Juan Apóstol fue el último en morir, pero él sufrió el martirio, pero él no murió. A él le metieron en una caldera ardiendo, como pueden ver aquí, con aceite hirviente,
Pero, ¿qué pasó con él? Él no murió, sino que salió rejuvenecido. San Juan no murió así. Él murió después en la isla de Patmos o cerca de Éfeso, hacia esa zona de Oriente. Él murió en ese lugar. Entonces, ahí fue el martirio de San Juan. Entonces, después, durante la persecución de Trajano, murió San Ignacio de Antioquía. Él era obispo y San Ignacio de Antioquía, es muy interesante su historia, porque ustedes recuerdan el pasaje de cuando Jesús dice, los que son como este, o sea, un niño, mostró un niño, le puso en medio de todos y les dijo, de los que son como este, entrarán en el reino de los cielos. Y según la tradición cristiana, era San Ignacio de Antioquía, ese niño que... San Ignacio de Antioquía probablemente fue el niño, según la tradición, y también según Ana Catalina Emmerich, también que cuenta en sus visiones, San Ignacio de Antioquía fue el niño que Jesús mostró en esa ocasión del Evangelio. Después él fue obispo en Antioquía, y por la historia sabemos que Antioquía fue el primer lugar donde se le llamó se llamó a cristianos, se utilizó el nombre de cristianos para referirse a los seguidores de Cristo. Y él fue obispo, en los primeros siglos cristianos, la primera parte que se convirtió al cristianismo fueron los de Oriente, todo lo que es Egipto, toda la zona de Asia, de Siria, fueron los primeros lugares cristianos. Pero después, ustedes saben, después en los años 400, ahí creo que en nuestra historia de la iglesia, no sé si incluimos el Islam. El Islam va a invadir gran parte de esos lugares y lo van a obligar a convertirse al, al islamismo. Entonces, toda esa zona que ahora es supuestamente de tradición musulmana, en realidad fueron en primer lugar cristianas. Todos esos lugares, Siria, Egipto, toda la zona de Asia, fueron los primeros lugares de los cristianos. Después recién vino a Occidente, a todo lo que es Europa. Bueno, y San Ignacio decía, tiene en su fecha, les recomiendo mucho, ahora no recuerdo la fecha, se lee en la liturgia de las horas, donde él dice, él escribe una carta donde le pide a sus feligreses que no impidan su muerte, que él quiere ser trigo, él quiere ser el trigo triturado para que de ese trigo triturado que fecunde la tierra y que brote nuevas semillas. Así como decía también Tertuliano, la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Entonces él decía, yo quiero ser devorado por las fieras, yo quiero ser triturado como el trigo. Es impresionante realmente el testimonio de los mártires de los primeros siglos, nos ayuda muchísimo a defender nuestra fe y a entender que acá en las actas de los mártires, que son libros que se pueden comprar, se puede tener, dice acá, recogimos sus huesos de mayor valor que las piedras preciosas, más estimados que el oro, y los depositamos en un lugar que fuera digno de ellos. Allí es donde en la medida de lo posible nos reunimos para celebrar el aniversario de este día en que por el martirio Policarpo nació a Dios. Entonces, San Policarpo también, obispo de Esmirna, otro que murió también en una de las persecuciones. También San Ireneo. Prácticamente en esa época ser cristiano era sinónimo de martirio. Bueno, acá les quiero mostrar un poquito nada más las catacumbas. Las vías, vía es camino, por eso vía crucis, avenidas. Vía Apia Antica que conduce a las catacumbas. Entonces, en las catacumbas, en la Edad Media no se habla nada de las catacumbas. ¿Por qué? Porque las catacumbas fueron descubiertas en el siglo XIX por un arqueólogo. Él siempre escuchaba sobre las catacumbas. Y un día se fue a investigar, pueden leer sobre eso, yo una vez encontré un artículo, leí, y él encontró el lugar y descubrió toda una red de catacumbas. Y
se sorprendió por el hallazgo. Siempre escuchó esa historia, pero no podía comprobarlo porque no se sabía dónde estaba. Pero ese hombre encontró el lugar. Y desde ahí se encontraron la ubicación de los lugares y todo. Porque había muchas catacumbas no fueron descubiertas sino recientemente, en esa época. No sé, se sabía más o menos vagamente dónde estaban, pero nadie se las puso a buscar propiamente, a excavar y a encontrar. La ley romana prohibía enterrar a los muertos dentro de la ciudad, ¿no? Entonces ellos tenían que ser enterrados en las afueras. Y los cristianos que tenían mucho dinero, los más ricos, ellos compraban los terrenos en esos lugares y construían las catacumbas. Y se formó toda una red de catacumbas, esto es. Y ahí se celebraban misas. Y ahí comenzó también el arte cristiano, que supe que el padre les habló un poquito, que es el arte paleocristiano, porque ahí en los sarcófagos se escribían, se dibujaban, se empezaron a dibujar los primeros grafitis. Aquí, por ejemplo, acrisolio era para los difuntos más importantes, como los mártires. Los que no habían muerto mártires estaban también ahí se le enterraban a ellos. Acá es muy interesante, hay un estudio que muestra cómo se le representa a Jesucristo del siglo I al siglo IV sin barba. ¿Por qué? Porque los romanos no acostumbraban a usar barba, como ven aquí. Y a Jesucristo se le representa así, sin barba. Una vez yo estudié sobre el arte cristiano en los primeros siglos, no, era sobre la sábana santa. Y ustedes saben que después del descubrimiento, o sea, después que se haya recuperado la sábana santa, ahí recién a partir del siglo IV se le pinta a Jesucristo con barba, porque ahí por la sábana santa se sabe que Jesucristo usaba barba. Pero los cristianos de Roma, ellos, como ellos no conocieron a Jesucristo, no supieron de su aspecto, le pintaban así. Pero también por otro sentido, porque el sentido de que Jesucristo, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, no tenía edad propiamente, siempre una eterna juventud, como Zeus. Zeus, aunque era mayor, aunque tiene rostro de anciano, su cuerpo siempre es de joven, ¿verdad? Porque representa el vigor juvenil. Y el rostro de anciano representa la ancianidad, la sabiduría de la ancianidad. Y en estos lugares también se celebraban misa, como pueden ver. Las primeras misas eran en esos lugares. Eran los grafitis cristianos, paloma, símbolo del alma en paz, ancla, símbolo de la esperanza y la cruz, como pueden ver aquí. El pez también, el pez siempre es símbolo de los fieles rescatados por Cristo, por los pescadores. Aquí vemos a Jesucristo como buen pastor. Acá ustedes pueden ver como ya el arte greco-latino, no, como la filosofía greco-latina, la concepción romana, todo se une ya, porque la forma, lo que ellos tenían de conocimiento de formas, armonía, belleza, de conocimiento de arte, cultura, ellos ahora lo utilizan ya para servir a Dios en el cristianismo. Cristo como buen pastor. Y aquí el acróstico de pez, símbolo de los cristianos. De ahí, Jesus Christus, Teu, Dios Soter. Jesús ungido de Dios, Hijo Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Eso significa la inicial. Yo no sé griego, por eso no les puedo leer, apenas puedo leer latín. Y de ahí también viene ese símbolo de la cruz que tiene la X y la P parecida, porque eso son las iniciales de Cristo, pero en griego, no es símbolo de la paz, sino que una P con la X es el símbolo, es Cristo, es como escribir CH más o menos, pero en latín es Christus con CH. Bueno, y aquí les quiero mostrar la cripta de los 9 papas o pequeño Vaticano, porque en esta cripta fueron enterrados los 9 primeros papas. Incluso San Pedro estuvo 3 siglos en las catacumbas. Después
Cuando el cristianismo se hace religión libre, o sea, se le decreta la libertad de culto, es donde se saca la tumba de San Pedro y se construyen las primeras basílicas. En la pared del fondo, San Sixto II, en los laterales, San Ponciano Antero, San Fabiano Lucio y Eutiquiano. El poema del Papa San Damaso. Les leo un ratito. Que sepas que aquí juntos reposan un grupo de santos, los venerados sepulcros conservan sus cuerpos, mientras que el reino de los cielos acoge sus almas elegidas. Aquí están los compañeros de Sixto que triunfaron sobre el perseguidor, el grupo de papas que custodia el altar de Cristo, el obispo que vivió en la larga paz, los santos confesores enviados desde Grecia, jóvenes y niños, y viejos con sus castos descendientes. Aquí también yo, Dámaso, lo confieso, habría querido ser sepultado, pero tuve miedo de turbar las cenizas de los santos. Mira un poco, ven cómo este papa, que encima es santo, ¿verdad? Es digno de estar ahí. Y estas son las catacumbas de San Calixto. Por si no lo sabían, les quería comentar que Santa Cecilia, aquí es donde fue enterrada Santa Cecilia. Santa Cecilia fue el primer cuerpo incorrupto de la historia de la iglesia. Fue el primer cuerpo incorrupto, para que sepan. Cuando Santa Cecilia, su padre le pidió encarecidamente que ofrezca incienso a los dioses. Le pidió muchísimo, pero ella no aceptaba. Ella además ofreció su virginidad a Dios. Entonces, eh, ella fue denunciada como cristiana y su papá anciano ya vino a suplicarle que haga eso. Pero para que ustedes vean que el amor de Dios está sobre el amor incluso de los padres, ella no le escucha a su papá ya anciano y no ofrece incienso a los dioses y es martirizada. Ella le degollaron con una espada. ¿Y qué pasó? Ella cuando murió, ella quedó, los cristianos llevaron su cuerpo y le pusieron, o sea, como ella estaba, en la posición en que ella estaba, a sí mismo, dice que le llevaron devotamente y las manos tenían esta señal. Ven aquí en un lado, en sus manos muestra la causa de su martirio, un solo Dios y trino. Aquí el 3 y acá el 1. Un solo Dios y trino. Ya en el año, yo tengo un artículo sobre eso, si quieren ver en la página Formación Católica, después les voy a enviar un link. Eh, yo tengo un artículo sobre que Santa Cecilia es el primer cuerpo incorrupto de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue? Ahí pueden leer todos los detalles. Bueno, ¿qué pasó en el año, más o menos ya en el año 1500 y algo? Se descubre el cuerpo de Santa Cecilia. Se encontró que estaba incorrupto y en esa posición. Entonces, el papa de la época manda a llamar a un escultor para que pueda hacer la imagen de ella, así tal como pueden ver ustedes en la imagen. Entonces, de ahí es que se tiene la imagen exacta de lo que ella era. Y ahí se descubrió, después, antes que el papa lo que hizo fue descubrir su cuerpo para que la gente pueda ir a venerar y rezar delante de eso. Y después, ¿qué hicieron? Volvieron a poner en el altar, el mando poner, entonces está cerrado, ¿no? Por eso no se puede ver el cuerpo. Y ahí se supo cómo era Santa Cecilia físicamente, era de estatura baja, y también se descubrió que debajo de su túnica llevaba silicio, que es un instrumento de mortificación. Ella llevaba debajo de su túnica. Una mujer muy mortificada. Bueno, acá ya entramos, voy a entrar ya en Constantino propiamente, más o menos para que ya se ubiquen en el contexto que fue pasando. Ahora, en esta parte voy a hablar del contexto político. Bueno, como ustedes saben, desde Augusto había emperadores, un solo emperador para todo el Imperio Romano.
Pero, ¿qué pasa con Diocleciano? Que él se da cuenta que él no puede dirigir un imperio tan grande, porque imagínense, en esa época cuando no existía aviones y toda la tecnología que tenemos ahora, no existían teléfonos, nada. Y él tenía que dominar toda esta región, era un imperio muy grande. Entonces él dividió, acá donde ven la raya roja, eh, dividió Oriente y Occidente. Y él fue a vivir en Oriente, en Nicomedia, acá, pueden ver ustedes aquí, en Nicomedia, cuando eso Oriente era la parte más rica. Por eso los emperadores siempre prefieren estar de este lado. Y las dos capitales serían Nicomedia y Milán. No piensen que todo se centraba en Roma. Lo que pasa es que la ubicación estratégica, o sea, Roma no estaba en un lugar estratégico propiamente. Entonces ellos elegían o Milán o Nicomedia, porque Milán está más al acceso de todo el resto de las provincias. Y lo mismo Nicomedia. Bueno, entonces Diocleciano dividió el imperio en una tetrarquía imperial. Tetra es 4. ¿Qué significa eso? Que del lado de Oriente había un Augusto, que es como digamos, como un mariscal, digamos, y un general que era un César. Entonces Diocleciano se fue el de la Oriente y dejó en Occidente a otro emperador, creo que era Maximio se llamaba. Entonces se dividió en dos, pero cada Augusto, cada emperador tenía su César. Y el César de Diocleciano, ahora no recuerdo cómo era el nombre, pero el César de Maximio, que era del lado de Occidente, era Constancio Cloro. ¿Por qué hablamos ya de Constancio Cloro? Este no es todavía Constantino, él es el papá de Constantino. Él era un César, que era un grado menor a ser Augusto. Entonces era dos Augustos y dos Césares. Bueno, entonces Diocleciano queda hacia Oriente y deja a Maximio en Occidente. Y así, cada uno tiene su ayudante. Y Constancio Cloro entonces entra en esa jerarquía de César. Y Diocleciano fue un emperador, como ustedes ya vieron, sé que vieron esto, fue un emperador durísimo, peor que Nerón. ¿Qué él hizo? Él hizo un edicto donde, perdón, un edicto contra los militares para conservar el grado. Todos los militares que querían seguir siendo, de conservar su grado militar, debían eh, abjurar, o sea, renegar del cristianismo y ofrecer incienso a los dioses. Y cuando eso ya había muchísimos cristianos. Y entre ellos acá se representa, esta es una obra del Greco, de un pintor de la época de Felipe II, rey de España. Él pintó esta obra, por eso se inmortalizó, porque él era muy devoto de San Mauricio. San Mauricio, él era el jefe, y toda la legión tebana de 6.000 soldados. Tebas es una zona ya hacia oriente, eh, cerca de Turquía más o menos. Y allí estos fueron martirizados, todos los 6.000 soldados, imagínense. Yo me pregunto, ¿será que los soldados actuales están dispuestos así a morir por Cristo, como esos soldados? Bueno, esto era para que sepan nomás, 6.000 soldados prefirieron el martirio y la deshonra antes que a jurar de Cristo. Después, en esa misma época, dice que las persecuciones en la época de Diocleciano fueron muy duras. Y Diocleciano es del año 303, porque como les dije ahí, le mostré, ya estaba el papá de Constantino. Y las persecuciones, hubo 10 persecuciones en total, son 3 siglos de persecuciones. Pero entre esos siempre habían algunos emperadores que no eran tan perseguidores, digamos, que no eran tan rudos o
no tenían tanta animadversión contra los cristianos, sino que entre esos habían algunos emperadores que eh, de repente apresaban a un cristiano por aquí, o a otro cristiano por allá, o lo mataban a uno por aquí, a uno por allá, pero no era persecución sistemática. Por eso es que los cristianos siguieron multiplicándose en esas épocas, en esos breves periodos de paz. Pero con Diocleciano se hizo muy duro todo para los cristianos porque fueron 10 años de dura persecución, 10 años, 10 años. Se decía que, muchos dicen esto hablando así sinceramente, que probablemente el cristianismo iba a terminar si no muriera Diocleciano. Pero, como sabemos, los hombres pasan, los imperios pasan, pero Cristo nunca pasa. Y Dios nunca permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Eso es lo interesante. ¿Y qué pasa después de estos duros 10 años? Muere Diocleciano, porque los hombres mueren, los hombres son mortales. Y viene finalmente Constantino, que vamos a ver. Aquí también en su época murió Santa Felicidad y Perpetua en Túnez. Todo esto, dice, las persecuciones de Diocleciano fueron muy duras, principalmente en Oriente. Bueno, aquí tenemos cómo aparece Constantino en el mapa. ¿Qué pasó con Constantino? Constancio Cloro, como les dije, era un César en Occidente, hacia la zona de Italia, Milán, todos esos lugares. Y después muere Constancio Cloro, el papá de Constantino, y muere también el Augusto, el Maximio, el que estaba con Constancio, el jefe de Constancio, digamos. Mueren estos dos. ¿Y quién le sucede a Maximio? Le sucede Magencio, su hijo. Y a Constancio le sucede Constantino. Pero Constantino y Magencio no llegaron a entenderse y Constantino era más fuerte y virtuoso que Magencio. Y incluso la gente le apoyaba más a Constantino porque llegaron a declararle Augusto. Y Magencio a su vez se declaró Augusto. Entonces habían dos Augustos y no podían haber dos Augustos en Occidente. Entonces necesariamente iba a haber una guerra entre ellos. Y Constantino era hijo de Santa Elena. Yo les había mostrado en la plenitud de los tiempos, cuando hablé de eso, que Santa Elena trajo muchas reliquias que ya está enterrada en la iglesia esta que yo les conté, del altar de la Virgen Araceli, altar del cielo, la Virgen del Araceli, altar del cielo, ahí está enterrado el cuerpo de Santa Elena, una gran santa de la iglesia. Santa Elena fue casada con Constancio Cloro, el papá de Constantino, y ella era cristiana. Pero Constancio Cloro era pagano y obviamente su hijo fue educado como su padre, ¿verdad? Pero claro, la madre siempre tiene influencia, más todavía en la cuestión religiosa. No podía Constantino quedarse sin la influencia de su madre. Ella sabía del Dios de su madre. Bueno, entonces Constantino, que era hijo de Santa Elena, dice que, bueno, él tuvo una visión, o bueno, él como su papá, que era Constancio Cloro, tenía una especial devoción al dios del sol, que era Apolo, el dios de la luz. Y siempre él, digamos, adoraba al dios sol. Y justamente al mediodía, que es cuando el sol está en lo alto, en el más alto del mediodía, el sol está más fuerte. Por eso se le compara con Jesucristo. Y justamente el símbolo, Dios utiliza el símbolo de su adoración, ¿verdad? El símbolo de la adoración de Constantino para aparecerse en el sol. Y dentro del sol es donde Constantino ve. Algunos autores dicen que es este símbolo, que es de Cristo. Recuerden ustedes que yo les dije que son las iniciales de Cristo. La P y la X no es símbolo de paz, sino que símbolo de Cristo. Y
Otros dicen que fue una cruz, acá. Y la voz le dice, in o signo vinces, con este signo vencerás. Esto está relatado, documentado históricamente por Eusebio de Cesarea, que tiene un libro muy grueso que se llama Historia Eclesiástica. Él escribe sobre la historia de la iglesia en los primeros siglos, hasta el siglo IV. Si por ahí quieren leer, yo una vez me animé a leer. Es un libro enorme, como la Biblia más o menos. In hoc signo vinces. Entonces, ahí él tiene esta visión y justamente hay otros relatos donde cuentan que Santa Elena, su madre, o sea, él le había comentado a Santa Elena, su madre, que hace tiempo él estaba pensando en cambiar los escudos y todo, porque su símbolo era el águila, que era el dios representaba en honor al dios Júpiter. El águila, ustedes saben que es símbolo de Roma, siempre del Imperio Romano, el águila. Y ahí entonces él manda confeccionar todo esto con el símbolo, con la P y la X, que es Cristo. Y o si no, y la cruz también, la cruz más sencilla. En eso hay, digamos, hay algunas fuentes que dicen que fue así, otros que fue así. No, no importa eso, lo importante es el cristianismo, el signo de Cristo. Los que no creen mucho en estas cosas providenciales, así como yo les hablé la vez pasada de la plenitud de los tiempos, creen que en realidad Constantino lo que hizo fue ganar el apoyo de los cristianos para poder tener más respaldo en su gobierno, su imperio. Eso dicen los autores que no creen en estas cosas sobrenaturales y historiadores que tienen una visión, como les había hablado la vez pasada, una visión marxista de la historia. Siempre tiene que haber un interés económico detrás de eso. Siempre buscan. Seguramente tenía algún interés constante. Si no creen en la sinceridad de las personas, que realmente tengan intenciones buenas. Y viendo la personalidad de Constantino, que muchas veces es estudiada, y también hay muchas, en la iglesia ortodoxa les cuento que Constantino es santo, San Constantino. Incluso en muchos vitrales de iglesias medievales está Constantino, porque gracias a su gobierno político se permitió que el cristianismo salga a la arena pública. Entonces, en el 313, él declara el Edicto de Milán, que es la libertad religiosa para los cristianos. La religión cristiana pasa de ser una religión perseguida de las catacumbas, de una religión fuera de la ley, a estar dentro de la ley. Algunos se sorprendieron porque pensaron que ahí el cristianismo se hizo oficial en Roma. No, se hizo la religión oficial del Imperio Romano. No, todavía no. En el año 313 lo que hizo fue darle a la Iglesia católica categoría de religión legítima, de religión pública, de religión que podía ser practicada. Paz constantiniana y publicidad de la iglesia, y cuando eso era Papa San Silvestre. Bueno, entonces el Papa recibe ese edicto. Muchos cristianos de esa época dicen que tenían todavía las marcas de las torturas que habían recibido durante la persecución. Entonces, realmente fue una victoria muy importante para la iglesia porque hubo un tiempo de paz. Dios permitió que fuera muy probada en esos primeros siglos y en este año finalmente da una paz porque, como les dije, los 10 años de persecución fueron tan duros que realmente parecía que el cristianismo iba a terminar. Y cuando todo estaba oscuro, aparece providencialmente Constantino. Por eso es que estos hombres políticos que lograron estas victorias para el cristianismo son muy importantes. Por eso es que le consideran incluso como santos. Y Constantino
aunque simpatizaba con el cristianismo, aceptaba ya a Cristo como el Hijo de Dios, no es que no se bautiza enseguida, sino que recién se bautiza un poco antes de morir. Porque antes, en los primeros siglos, los cristianos tomaban muy en serio el bautismo. Entonces, cuando uno se bautizaba, uno ya no podía más cometer pecados mortales. No se consideraba que un cristiano podía de nuevo cometer pecados mortales. Entonces, cuando uno, incluso había una vestidura blanca que se usaba y que esa vestidura blanca se usaba durante 8 días después del bautismo, que es la octava. En Pascua se bautizaban los catecúmenos y así también Constantino pasó a ser un catecúmeno. Y esas vestiduras blancas tenían que usarlo sin mancha por 8 días. Por eso hay la tradición de la octava también dentro de la iglesia. Y eso, por ejemplo, demuestra cómo los primeros cristianos tomaban muy en serio la religión. Ser cristiano eh, era perseverar en la fe y luchar para no cometer más ningún pecado mortal, mantenerse limpio. Y si por ahí alguno caía en la desgracia de cometer un pecado mortal, tenía que pagar una penitencia durísima. Nosotros ahora nos conformamos con penitencias muy pobres, ¿verdad? Muy pocas, ¿verdad? Pero de repente hacemos, claro, tenemos que escuchar al confesor y él nos va a decir qué penitencia poner, pero generalmente no se compara con las penitencias que hacían los primeros cristianos. Muchas veces eran peregrinaciones larguísimas, por eso esas peregrinaciones a Santiago de Compostela eran peregrinaciones penitenciales. Peregrinación a Roma, a la tumba de San Pedro, todo eso eran penitencias, esas eran las penitencias y en esa época no habían aviones, ellos caminaban 3000 kilómetros y eso. Eran viajes largos, siempre se hacían mucha penitencia, se tenía mucha conciencia de los pecados y todo. Bueno, entonces para eso nomás, para aclarar eso, porque muchos piensan, pero Constantino no se bautizó y todo, pero se bautizó antes de morir. Bueno, Santa Elena fue la que, conociendo un poquito más sobre Constantino y su madre, Santa Elena aquí siempre es representada con la cruz. Y les quiero comentar nada más porque hay 2 fechas también que celebramos el Día de la Santa Cruz. Celebramos el 3 de mayo en Paraguay y el 14 de septiembre se celebra también en el calendario universal de la iglesia. ¿Por qué? Porque el 3 de mayo se considera la invención de la cruz. No la invención, así como nosotros entendemos ahora. Invencio, crucis inventio, en latín significa el hallazgo de la cruz. El 3 de mayo se celebra el hallazgo de la cruz que Santa Elena encontró en Jerusalén. Ella se fue a buscar la verdadera cruz y encontró porque había 3 cruces, ¿se acuerdan de los 2 ladrones? Y según la tradición, se llevó a un enfermo, a un paralítico, y cuando tocó la cruz, la que era de nuestro Señor Jesucristo, fue curado este hombre. Entonces, ahí se consideró que esa era la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eran 3 cruces, y después más milagros que hubo. Ella descubre la Vera Crux en Jerusalén, lo trae, o sea, en una iglesia grande se pone la cruz, pero es robada la cruz. Y el 14 de septiembre es recuperada por los cristianos, por eso es que hay 2 fechas de la Santa Cruz. El 3 de mayo porque fue el hallazgo de Santa Elena y el 14 de septiembre porque fue recuperada después de una batalla la cruz. Y desde ahí es que la cruz se partió en partículas y están repartidas por el mundo entero. Aquí nosotros en nuestra iglesia, aquí en Sagrado Corazón de Jesús de Hernandarias, tenemos una astilla de la Santa Cruz. eh, Está puesto como reliquia en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tenemos aquí dentro de la iglesia. Eh, Esas astillas se repartieron por el mundo entero y antes los obispos tenían en sus anillos una astilla de la verdadera cruz. Por eso es que de ahí la costumbre de que cuando a un obispo
cuando llegaba un obispo, la gente lo salude con un beso, besando su anillo, porque era como reverenciar la vera cruz que estaba en su anillo. Pero después, como hubo muchísimos obispos, ya no se pudo eh, hacer tantas astillas, o sea, no se pudo repartir tanto, entonces quedaron las que habían, pero hay muchísimas astillas de la cruz repartidas por el mundo entero. También se trajeron 2 espinas de la corona y la inscripción. Todo eso trajo Santa Elena. Acá les quiero mostrar también en la iglesia de la Escala Santa, en el Palacio de Pilato, que es la escalera de mármol por donde nuestro Señor Jesucristo subió para recibir su condena por Poncio Pilato, y en esa escalera donde subió Jesucristo cayeron gotas de sangre, y esas gotas de sangre quedaron impregnadas en el mármol. Y esta es la escalera, se llama Scala Santa, un lugar en Roma donde uno puede visitar y solo se suben las escaleras de rodillas. Y para proteger el mármol tiene aquí una madera y las partes donde están la sangre de nuestro Señor Jesucristo están como en un relicario, están en vidrios. Y así, aquí les quiero a la basílica. Esto es actualmente donde están los huesos de San Pedro. Aquí, como pueden ver, este ya es la basílica de San Pedro actual. Aquí se encuentran en este cofre los huesos de San Pedro. ¿Cómo se encontró? Para mostrarles nada más. Los primeros cristianos hicieron, pusieron en esta caja los huesos de San Pedro, lo guardaron y pusieron Petros Eni. Eso significa Pedro está aquí. Aquí está, aquí yace Pedro. Y acá esta es la iglesia donde se encuentran los huesos de San Pablo. Sarcófago de San Pablo, aquí les muestro un poquito. Lápida de mármol que cubría la tumba. Paulo, apóstolo, mártir. Los primeros cristianos custodiaban mucho esto. Y por último les quiero mostrar que la defensa contra el Imperio Romano no fue solamente digamos, con el martirio, ¿verdad? Hubo una defensa también con la pluma, que hubo muchos intelectuales. Pueden buscar ustedes más informaciones sobre estos. San Justino, que fue un gran santo que era de cultura greco-latina. Él supo apreciar todos los aportes greco-latinos al cristianismo y se convirtió al cristianismo. Todos estos eran de cultura greco-latina, para que ustedes entiendan, ¿verdad? Para que se den cuenta que la cultura greco-latina sirvió al desarrollo del cristianismo tal cual como lo conocemos ahora. San Justino, San Clemente de Alejandría. San Clemente de Alejandría es el que dijo: ¿quién es Platón sino Moisés, quien habla a los paganos? ¿Entienden? Esas analogías son de estos primeros padres de la iglesia, son considerados padres de la iglesia. Esto se estudia en patrística. Orígenes también es un padre de la iglesia. Estos son los padres apologistas de Oriente, y ahí nace lo que es la apología. La apología es defensa de la fe mediante la pluma. Eso se llama apología. Por eso se dice que hay tanta necesidad de apologética también en estos tiempos. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es como una apologética histórica. Aquí está Tertuliano, que había dicho, el sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Lactancio, que es el historiador que les comenté, que escribió sobre este milagro que se relata en Navidad del año 1, donde la Sibila tuvo esa visión junto con el emperador Augusto. San Hipólito, San Cipriano, Minucio Félix, son uno de los nombres. Imagínense, aún con todas las persecuciones, cómo se expandió el Imperio Romano. Esto también dijo Tertuliano: somos de ayer y llenamos el mundo. Imagínense, todos estos lugares fueron semillas de cristianos. Y así, la iglesia siempre triunfa. Los imperios pasan, pero Dios, Jesucristo, nunca pasa.